nombre es Karen Reyes Olvera y el día de hoy les voy a presentar el análisis de mi práctica. Yo realicé mi práctica en el Jardín de Niños Lázaro Cárdenas, ubicado en el municipio de Actopan, Hidalgo. Trabajé con un grupo de segundo grado, con un total de 13 alumnos. Durante mi primera jornada no trabajé un contenido ni PDA que tuviera que ver con el número, por lo que decidí vincular una situación de la primera jornada con una situación de la segunda. En esta situación, a través de las figuras geométricas, se vio una situación respecto al número. Durante esta actividad exploramos el aula y un alumno recorrió el salón identificando las figuras geométricas presentes en distintos objetos de su entorno inmediato. Él mencionó, hay 4 triángulos, 6 círculos y 8 cuadrados, mientras el niño contaba los objetos. Y se le preguntó, ¿cómo supiste que había esa cantidad? Por lo que él contestó, porque las conté. Ante un nuevo cuestionamiento de cómo las contaste, permaneció en silencio durante algunos segundos y volvió a responder porque las conté. En ese momento yo no supe qué preguntarle. El alumno se encuentra en un proceso de consolidación de la construcción del número. La situación muestra que efectivamente es capaz de establecer la correspondencia uno a uno al contar las figuras geométricas y asignarle una cantidad a cada colección. Cuando dijo 4 triángulos, 6 círculos y 8 cuadrados. Sin embargo, cuando se le preguntó cómo sabía que existían estas cantidades, pues él respondió porque las conté, sin explicar el procedimiento utilizado ni justificar cómo es que realicé este conteo. También pues aquí se refleja una problemática en mí, que fueron las preguntas detonadoras. En el momento no conté con las preguntas detonadoras que ayudan al alumno a reflexionar y lograr lo que el PDA propone. Pues muchas veces nosotras como docentes al momento de planear no ponemos en la mesa las distintas preguntas que pueden surgir durante la práctica, que nosotras podemos hacerles a ellos respecto a lo que ellos logran o lo que contestan. Hellman y Hastel en 1978 dice que el niño comienza a consolidar los principios del conteo, particularmente la correspondencia 1 a 1 y el orden estable y la cardinalidad. Y Barodi, 1987, dice que el desarrollo del sentido numérico implica que el niño reflexione sobre las relaciones entre las cantidades y las verbalice aquellas estrategias que utiliza para resolver situaciones matemáticas. Mientras que Vygotsky plantea que el lenguaje constituye una herramienta fundamental para organizar el pensamiento. Aquí, pues, se nota que, no obstante, para construir un concepto sólido del número, no basta solamente con obtener un resultado correcto, sino que es necesario que el niño comprenda y que pueda explicar el proceso que siguió para poder llegar a esa cantidad. Y pues aquí el alumno evidencia que logra contar correctamente, pero aún manifiesta un razonamiento implícito, pues no hace consciente ni comunica el procedimiento empleado. Y respecto a mi intervención docente, mediante preguntas detonadoras, hubiera logrado favorecer que el niño exteriorice sus procesos mentales, reflexione sobre ellos y avance hacia otras formas de razonamiento matemático pues más complejos. Al analizar esta situación, pues me percaté que mi intervención se limitó solo a verificar las respuestas del alumno y pues no se profundizó en el proceso que se había seguido para obtenerla. Esa reflexión me permitió reconocer la necesidad de incorporar preguntas mediadoras que favorezcan la explicación de las estrategias de conteo y la argumentación matemática. Después de esta situación, yo propuse algunas cosas para la segunda intervención, como formular preguntas mediadoras que lleven a los niños a explicar cómo es que resolvieron la situación y pues no únicamente que mencionaran el resultado. También favorecer la argumentación matemática, solicitando que pues justifiquen por qué ellos consideran que su respuesta es correcta. También promover que los niños verbalicen sus estrategias de conteo, fortaleciendo la organización de su pensamiento mediante el lenguaje, como lo decía Vygotsky. Y plantear preguntas que le permitan comparar los diferentes procedimientos, reconociendo que un problema se puede resolver de otras maneras y no solo de una sola en específico. También generar espacios de diálogo donde ellos puedan explicar y escuchar las estrategias utilizadas por otros alumnos, diseñar situaciones de problemas de su vida cotidiana, donde el número tenga una funcionalidad y un significado para ellos. También favorecer que los niños reflexionen sobre sus errores y los utilicen como oportunidades para construir nuevos aprendizajes. Por lo que en base a eso, en esta segunda jornada se utilizó el siguiente campo y PDA, que el campo menciona lo siguiente: los saberes numéricos como herramienta para resolver situaciones del entorno en diversos contextos socioculturales. El PDA
es resuelve de manera colaborativa situaciones sencillas que involucran números y que implican juntar, agregar, separar o quitar elementos. Lo que apliqué. Durante mi práctica les pedí a los niños que trajeran una fruta cada quien para trabajar el tema de alimentos saludables y no saludables. Ellos trajeron frutas diferentes, aunque en algunos casos coincidieron 3 o 4 con la misma fruta. Yo llevé algunos platos donde planeé colocarlos en un mismo lugar para servirnos. Pero esto de manera intencional, así que solo llevé un juego de 5 platos para todo el grupo. Durante la actividad, pues al darnos cuenta que no habíamos traído suficientes platos, yo les pregunté, ¿ustedes creen que los platos alcanzarán para todos? Dos alumnos empezaron a contar cuántos éramos y cuántos platos teníamos y dijeron, no alcanzan, somos más. A estos niños los denominé AI y EK. Una niña dijo, podemos comprar más. Fue aquí cuando yo planteé, pero no tenemos dinero. Otro alumno dijo, podemos poner todas las sandías en un solo plato y contar cuántas trajimos. Les pregunté, ¿y cómo podemos organizar las frutas para que alcancen para todos? Todos los alumnos empezaron a agrupar las frutas, contaron cuántas personas trajeron sandía, cuántas personas trajeron manzana, y así con los distintos elementos. Finalmente se sirvieron y agregaron las frutas a sus platos según lo que cada quien quería comer. En el momento en el que ellos agruparon, más bien juntaron todas las frutas que tenían, pues separándolas por lo que eran, los niños se ponían de acuerdo para ver quién iba a ayudar a servir tal cosa y así. Ante la problemática de no haber traído platos, ellos decidieron juntarlos para poder utilizar el mismo topper en el que traían su fruta, originalmente de casa. En todo momento los niños estuvieron involucrados en contar cuántos éramos, cuántos platos habían, cuántas frutas eran iguales o diferentes de las que trajeron. Juntaron las frutas que se repetían, separaron las que no y agregaron las porciones a su plato. Aquí algo también muy importante fue que en los platos ya no quedó nada después de que ellos seleccionaron qué era lo que querían comer. Y había niños que se quedaron con ganas de comer alguna otra fruta y ya no les tocó. Y fue ahí cuando ellos decidieron compartir. En ese momento, pues quitaron algunos elementos del plato de otro niño y lo llevaron a su plato. Y dijeron algo muy importante. Dijeron, tú me das 5 manzanas y yo te doy 8 melones. Y a través de esto identifiqué un área de oportunidad hacia mí. Al concluir la actividad identifiqué que no hice preguntas de reflexión para cerrar y retroalimentar la actividad. Algo que les permitiera a los niños reflexionar sobre el proceso que tuvieron que pasar para poder lograr saber cuántas frutas traíamos, cuántos niños habían ido, y cómo es que podíamos compartir los alimentos que habíamos traído. También me faltó guiar un espacio de reflexión. Y como aprendizaje me quedo con que siempre debo de terminar las actividades con un momento de reflexión, hacer preguntas, al final ayuda a que los niños puedan explicar cómo resolvieron la actividad. Y bueno, lo que aprendí de esta intervención fue que siempre debo determinar las actividades con un momento de reflexión, que escuchar las diferentes estrategias de los alumnos puede enriquecer el aprendizaje de todo el grupo y no solo de ellos, que al expresar sus ideas los niños comprenden mejor lo que hicieron, reflexionar sobre los aciertos y errores fortalece el aprendizaje, que debo guiar a los alumnos con preguntas que los hagan pensar y analizar sobre su proceso y que las reflexiones que se hacen durante las actividades ayudan a los niños a desarrollar el sentido numérico y a relacionar las matemáticas con situaciones de su vida cotidiana. También, y por último, que la función docente no es solo enseñar el contenido, sino también favorecer que los niños comprendan y puedan explicar su propio aprendizaje. Y bueno, ¿qué he logrado realmente del perfil de egreso? Realmente considero que he logrado muy pocas cosas. Y aunque es algo preocupante para mí, considero que pues puedo seguir construyendo nuevas habilidades, como el entender el PDA, el uso de las preguntas detonadoras, que es la principal problemática detectada aquí. Solo he logrado 2 aspectos y es el de diseña, realiza y evalúa intervenciones educativas situadas poniendo al estudiante en el centro del aprendizaje mediante estrategias, materiales y recursos adecuados. Y creo que esto estuvo más presente, que es generar ambientes de aprendizaje inclusivos y colaborativos, favoreciendo que los estudiantes sean protagonistas de la construcción de esos aprendizajes. Y pues eso es todo. Muchas gracias.